En una mañana cálida en Medellín, bajo un cielo nublado que parecía ocultar secretos antiguos, Mateo, un joven de 22 años, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Nieto de uno de los hombres más temidos y controversiales en la historia de Colombia, Mateo cargaba con un apellido que jamás pidió. La casa donde vivía con su madre era una de las antiguas propiedades heredadas de la familia Escobar, ubicada en una colina apartada, rodeada de árboles densos y una neblina que insistía en quedarse hasta el mediodía. Ese terreno, hasta entonces solo simbólico, se convertiría pronto en escenario de una revelación que tocaría el corazón de millones. Si te gustan las historias emocionantes basadas en hechos sorprendentes, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos impactantes como este y te asegura estar entre los primeros en ver las próximas historias que sin duda te atraparán desde el principio hasta el final. Esa mañana en particular, Mateo decidió excavar en parte del patio, movido por una curiosidad que ni él mismo sabía explicar. La tierra estaba húmeda y pesada, pero algo lo impulsaba. Su abuela solía contar historias del pasado oscuro de la familia, pero siempre terminaba con la misma frase: lo que está enterrado debe dormir para siempre. Aún así, Mateo sentía la necesidad de comprender su legado, no por los crímenes, sino por las cicatrices que había dejado en su familia y en toda Colombia. Después de cavar por casi 2 horas, la pala hizo un sonido metálico al golpear algo sólido. Mateo limpió la tierra con manos temblorosas y reveló lo que parecía ser una vieja caja fuerte de acero, oxidada en los bordes, pero aún intacta. Su corazón se aceleró. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las historias que había escuchado desde niño sobre escondites, fortunas y secretos tomaban forma ante sus ojos. Mateo corrió hacia la casa y trajo herramientas para intentar abrir la caja. Con cada giro de la tenaza, recordaba los reportajes, los documentales y los libros que narraban la trayectoria de su abuelo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Conocido mundialmente como el mayor narcotraficante de la historia, Pablo construyó un imperio multimillonario basado en el tráfico de cocaína durante las décadas de los 80 y 90. Al mismo tiempo que aterrorizaba a Colombia, también era visto por algunos como un Robin Hood local. Construía casas, escuelas, canchas de fútbol, ganándose el apoyo de las comunidades más pobres. Pero para Mateo, Pablo era solo un nombre en las paredes de la memoria, una figura que nunca conoció, pero que moldeaba su destino incluso tantos años después. Crecer con el estigma de ser un Escobar no fue fácil. En los colegios, las miradas de desconfianza. En los empleos, las puertas cerradas. En el vecindario, los susurros. Durante años trató de construir su propia identidad, estudiar, trabajar honestamente, pero la sombra era demasiado grande. Al abrir la caja con un chasquido seco, Mateo no encontró dinero, ni drogas, ni armas. Encontró algo que jamás esperó: un manojo de cartas escritas a mano, una cinta de casete con una etiqueta fechada en 1989, y una pequeña fotografía envejecida de una mujer con un niño en brazos. Las manos de Mateo temblaban mientras sacaba los objetos uno por uno. Cada elemento cargaba un peso emocional indescriptible. La primera carta comenzaba con un simple: para mi nieto, si algún día me busca. El corazón de Mateo latía con y fuerza. Era la caligrafía de Pablo Escobar. La escritura era firme, clara, pero el contenido lo dejó completamente conmocionado. Pablo hablaba de arrepentimiento, de cómo la sed de poder lo transformó. Pedía perdón, no solo a la familia, sino a todo el país. Decía que sabía que jamás sería perdonado, pero que deseaba que su nieto, al encontrar esa caja, siguiera otro camino,
que usara el apellido Escobar para hacer el bien, para transformar, para reconstruir. La cinta contenía una grabación con la voz del propio Pablo, hecha poco antes de su muerte. Era un mensaje íntimo, casi susurrado. Hablaba de sus miedos, de su soledad y especialmente de su amor por la familia que acabó perdiendo en medio de la guerra que él mismo inició. Hablaba de cuánto se arrepentía por haber dejado un legado de dolor y de cómo esperaba que algún día alguien de su linaje rompiera ese ciclo. Mateo lloró. Lloró como nunca antes. Aquello no era una confesión judicial, ni un intento de limpiar su imagen pública. Era el desahogo de un hombre atormentado, que fue héroe para unos, villano para otros, pero ante todo, humano. Por primera vez, Mateo vio a su abuelo no como una leyenda, sino como un hombre roto por sus elecciones. En los días siguientes, Mateo reunió los documentos, digitalizó las cartas, buscó apoyo legal y decidió hacer pública la revelación, pero no como una forma de rehabilitar la imagen de Pablo. Quería provocar reflexión, mostrar al mundo que incluso los más poderosos pueden arrepentirse, que nadie está más allá de la redención y que todo legado, por más oscuro que sea, puede transformarse si alguien tiene el coraje de romper el ciclo. Y ahora quiero saber de ti, si tuvieras la oportunidad de cambiar el rumbo de una historia marcada por el dolor, ¿tendrías el valor de abrir la caja del pasado? Comenta aquí. Yo abriría la caja de la verdad. Vamos a ver cuántos tienen el coraje de enfrentar su propio legado. La noticia sobre el hallazgo de la caja fuerte rápidamente salió de los límites de la casa de Mateo y se esparció como fuego por las calles de Medellín. Primero fueron los vecinos comentando entre sí, luego los curiosos que empezaron a aparecer cerca del portón de la antigua mansión de los Escobar. No pasó mucho tiempo para que los medios locales captaran el rumor, y en menos de 2 días, equipos de prensa ya estaban posicionados en los alrededores intentando conseguir una declaración. Mateo, acorralado, no sabía cómo manejar la exposición repentina. Hasta entonces, solo era un joven intentando entender sus orígenes. Ahora, era el centro de una historia que atravesaba décadas y tocaba heridas abiertas en el alma del país. Su madre, Lucía, intentaba protegerlo como podía. Mujer firme, de pocas palabras, cargaba en los ojos el dolor de quien vivió las consecuencias de un apellido peligroso. Cuando vio la caja abierta sobre la mesa de la cocina y escuchó las palabras grabadas en la cinta, Lucía se sentó en silencio. Cubrió su rostro con las manos y por un largo rato, solo el sonido de un llanto contenido llenaba el ambiente. Para ella, aquellas cartas no eran solo documentos históricos, eran fantasmas que volvían a remover dolores que nunca cicatrizaron. Sin embargo, lo que más impactó a Lucía fue una carta dirigida a ella, escrita por el propio Pablo. En ella, él admitía haber fallado como padre, confesaba haber expuesto a sus hijos al peligro constante y decía haber intentado mantenerla alejada de ese mundo, aunque sabía que era imposible. Nunca quise que fueras rehén de mi guerra, Lucía, pero hoy sé que fuiste su principal víctima, decía un fragmento. La carta, escrita con emoción y conciencia, revelaba un lado de Pablo que pocos conocían. El hombre que aún pensaba en su familia en medio del caos. Mateo sabía que si quería seguir adelante con su decisión de hacer público el contenido de la caja, enfrentaría resistencia. No tardaron en aparecer personas intentando convencerlo de lo contrario. Un abogado desconocido, vestido con un traje caro y una sonrisa calculada, apareció en su casa diciendo representar intereses de la familia extendida. Ofreció dinero a cambio de silencio. Mateo se negó. Después de eso, llegaron las amenazas veladas, notas dejadas en la puerta,
llamadas anónimas por la noche, drones sobrevolando la casa. Aún así, no se echó atrás. Buscó una ONG especializada en reconciliación y justicia histórica que se ofreció a orientarlo legalmente y brindarle protección. El caso pronto atrajo atención internacional. Personas que habían perdido familiares durante las décadas de violencia promovida por el cartel comenzaron a manifestarse, unas con indignación, otras con curiosidad, pero todas con la misma sensación. Aquello no era solo sobre el pasado de una familia, era sobre la posibilidad de que una nación mirara hacia atrás con valentía. Fue en este contexto que surgió Camila, una periodista investigativa colombiana respetada, conocida por su enfoque sensible y humano en historias complejas. Camila pidió una entrevista exclusiva. Al conocerla, Mateo sintió una conexión inmediata. Ella no lo trató como heredero de un imperio oscuro, ni como una celebridad repentina. Lo escuchó, de verdad. Durante horas, conversaron no solo sobre el contenido de la caja, sino sobre infancia, identidad, miedo y esperanza. Camila escribió un reportaje que se esparció por todo el mundo. Titulado Las palabras que Pablo nunca dijo en vida, el texto presentaba fragmentos de las cartas, reflexiones de Mateo y el contexto histórico necesario para comprender el peso de ese hallazgo. Pero más que informar, el artículo conmovía. Hablaba del dolor heredado, del coraje de romper ciclos, del poder de dar un nuevo significado a nombres marcados por la tragedia. Después de la publicación, ocurrió algo inesperado. Exintegrantes de comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico comenzaron a enviar mensajes a Mateo. Algunos lo criticaban, diciendo que Pablo jamás debía tener espacio en la memoria colectiva. Pero otros agradecían. Una mujer de Cali escribió: «Mi padre murió por culpa de Pablo Escobar, pero hoy, al oír a su nieto pedir perdón por él, sentí algo que no sentía hace años. Paz». Otro mensaje decía: «No perdono el pasado, pero agradezco que no escondan la verdad». Mateo entendió entonces que no se trataba solo de revelar documentos o relatar historias. Se trataba de abrir espacio para la verdad, incluso cuando duele. Decidió entonces organizar un evento abierto, en alianza con universidades y organizaciones civiles, para presentar los contenidos de la caja y debatir sobre la memoria histórica. Sería la primera vez que un miembro de la familia Escobar hablaría públicamente con víctimas, estudiosos y ciudadanos comunes sobre arrepentimiento y reconstrucción. Mientras preparaba su discurso para el evento, Mateo leyó y releyó las cartas de su abuelo. Esas palabras ahora tenían otro peso. No eran solo confesiones, eran puentes, eran intentos de rescatar la humanidad detrás del mito. Pablo Escobar, el varón de la droga, el hombre que dividió a un país, mostraba en sus últimos registros no el rostro del criminal, sino el del hombre que finalmente veía el tamaño del daño que había causado. En el fondo, Mateo sabía que nunca podría cambiar lo que su abuelo había hecho, pero podía cambiar lo que se haría a partir de ello. Y tal vez esa fuera su verdadera misión, usar la herencia del dolor como herramienta de sanación. Llegó el día del evento. La Universidad de Antioquia, una de las más respetadas de Colombia, abrió sus puertas para recibir a cientos de personas, estudiantes, periodistas, historiadores, víctimas del conflicto y ciudadanos comunes que querían escuchar al joven Escobar hablar. El auditorio estaba lleno. Afuera, una multitud seguía todo por pantallas gigantes, mientras en las redes sociales miles de personas de distintos países esperaban la transmisión en vivo. El ambiente era tenso. Muchos aún cargaban heridas profundas, otros llegaban movidos por la curiosidad.
por la esperanza de entender un poco más la mente del hombre que dejó huellas tan dolorosas en la historia latinoamericana. Mateo subió al escenario vestido con sencillez, pantalón oscuro, camisa blanca y en el pecho un pequeño broche con el símbolo de la paz. Al tomar el micrófono, miró al público con ojos firmes pero vidriosos. Respiró hondo antes de comenzar. Me llamo Mateo Escobar y soy nieto de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El silencio que invadió el auditorio era casi palpable, pero hoy no estoy aquí para defender, justificar o olvidar. Estoy aquí para escuchar, reconocer y transformar. A lo largo de su intervención, Mateo compartió el contenido más íntimo de las cartas, fragmentos del casete y los sentimientos que vivió desde el día en que encontró la caja. Relató noches sin dormir, dilemas éticos, intentos de soborno, amenazas veladas. Pero lo que más impresionó al público fue la humildad de sus palabras. Mi abuelo tomó decisiones que hirieron a una nación. No puedo cambiar eso, pero puedo decidir cómo llevar este apellido y elijo llevarlo con responsabilidad y empatía. Tras su presentación, se organizó una mesa de diálogo con víctimas directas de la violencia del cartel de Medellín. Principio, el ambiente era de resistencia. Una señora de cabello canoso y mirada intensa, identificándose como Doña Teresa, fue la primera en hablar. Mi hijo tenía 12 años cuando una bala perdida lo alcanzó durante un enfrentamiento entre narcos. No puedo olvidar. El silencio volvió a llenar la sala. Mateo la escuchó atentamente y entonces bajó del escenario. Caminó hasta ella y se arrodilló. No puedo borrar su dolor, pero si puedo cargar una parte de él conmigo, lo haré por usted. Ella lo miró por largos segundos y con voz entrecortada murmuró: eso ya es algo. La conmoción invadió el lugar. Muchos lloraban. Otros permanecían en silencio, digiriendo la fuerza de aquel momento. Camila, la periodista que lo acompañaba de cerca, describió luego ese gesto como el instante en que el peso de toda una historia cambió de lugar. La repercusión del evento fue enorme. En los días siguientes, Mateo fue invitado a programas de televisión, debates en universidades, conferencias internacionales sobre reconciliación histórica. Se convirtió en símbolo de una juventud que, aún nacida entre tragedias familiares, escoge caminos distintos. Pero junto al reconocimiento, llegaron nuevos desafíos. Grupos radicales, tanto defensores del legado de Pablo como víctimas que creían que ningún Escobar debía hablar en público, comenzaron a atacar a Mateo en las redes sociales. Acusaciones, amenazas, montajes maliciosos. Algunos lo llamaban oportunista, diciendo que buscaba fama a costa del dolor ajeno. Otros afirmaban que estaba limpiando la imagen de uno de los mayores criminales de la historia. Mateo, afectado, pensó en retirarse, pero fue Lucía, su madre, quien lo detuvo. Hijo, tú no pediste esta carga, pero elegiste usarla para el bien. Eso es más que valentía, es dignidad. No dejes que el ruido de los que no quieren escuchar te impida seguir adelante. Esas palabras lo reconectaron con su propósito. Con el apoyo de Camila y de la ONG, Mateo inició un proyecto llamado Eco de Paz, dirigido a jóvenes de comunidades impactadas por el narcotráfico y la violencia. La propuesta era crear espacios de escucha, talleres artísticos, círculos de memoria y formación profesional. En pocos meses, el proyecto tomó forma. Escuelas se interesaron, líderes comunitarios se involucraron e incluso el gobierno local ofreció apoyo. Durante uno de los talleres, un niño de apenas 10 años, llamado Julián, le preguntó a Mateo: si tu abuelo hizo cosas tan malas, ¿por qué hablas de él? Mateo sonrió y respondió: porque incluso de las sombras más grandes pueden nacer caminos de luz.
y solo encontramos esa luz cuando tenemos el valor de mirar hacia la oscuridad. La respuesta se volvió viral. Era simple, pero profunda. La voz de un joven que decidió romper con el ciclo de culpa y transformar un pasado de dolor en un futuro con propósito. El apellido Escobar seguía causando escalofríos en muchos, pero ahora comenzaba a cargar también una nueva posibilidad. Al final de ese año, Mateo fue homenajeado en una conferencia internacional en Bogotá, donde recibió una medalla por su contribución al proceso de memoria y reconciliación en América Latina. Al subir al escenario para recibir el premio, no habló de su abuelo, ni de la caja, ni de las cartas. Habló de Doña Teresa, de Julián, de su madre. Este premio no es mío. Es de cada persona que elige no quedarse callada ante el dolor y transforma ese dolor en acción. El público lo aplaudió de pie. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sentía que su historia, aunque marcada por el pasado, estaba siendo escrita con sus propias manos. Guatapé parecía guardar sus propios secretos en el silencio de las montañas y en el brillo tranquilo de las aguas. Fue allí, a unas horas de Medellín, donde Mateo llegó acompañado por 2 miembros de la ONG y por Camila, llevando consigo una coordenada exacta escrita a mano, entregada por Tomás con la expresión pesada de quien arrastra décadas de culpa. En el lugar indicado, entre piedras cubiertas de musgo y árboles antiguos, Mateo comenzó a cavar, sintiendo en el cuerpo la misma tensión que en el día en que encontró la primera caja fuerte. Pero esta vez había algo distinto. No era miedo. Era una extraña certeza de que lo enterrado allí lo cambiaría todo para siempre. La excavación duró más de 4 horas hasta que la pala golpeó algo sólido. Era una caja más grande, de estructura metálica reforzada, sellada con bisagras oxidadas y cerraduras que exigieron esfuerzo doble. Cuando por fin lograron abrirla, el olor denso del pasado se esparció en el aire. Dentro había rollos de cintas VHS, fotografías amarillentas, cuadernos con anotaciones, una pequeña grabadora con un casete insertado y en el fondo una carta dirigida a quien tenga el coraje de abrir esto. Mateo respiró hondo y tomó primero el casete. Colocó la grabadora sobre una piedra, presionó el botón y escuchó una vez más la voz de Pablo. Pero no era la misma voz arrepentida de la primera grabación. Era una voz aún firme, enérgica, pero cargada de un tono sombrío. Pablo narraba encuentros con figuras del alto escalón, acuerdos sellados bajo chantajes, amenazas a líderes que hoy, irónicamente, ocupaban cargos de prestigio. Mencionaba fechas, nombres, lugares, todo detallado, como si previera que un día alguien lo encontraría y necesitaría saberlo. Camila, atenta, comenzó a grabar todo con un equipo improvisado. Sabía que aquel contenido no era solo histórico, era una bomba. Mateo sentía el peso de las revelaciones mientras hojeaba los cuadernos. Eran páginas y más páginas de pensamientos, operaciones, listas de pagos a políticos y policías, reflexiones sobre el poder, el miedo y la muerte. Pero en medio de todo, una anotación en particular captó su atención. En letras pequeñas, en el borde de una hoja, estaba escrito: si algún día mi nieto lee esto, que sepa que nadie nace monstruo. Yo me fui convirtiendo. Esas palabras resonaron profundamente. Mateo cerró los ojos por unos segundos e imaginó al hombre detrás del mito, enfrentando su propia creación y tratando, en vano, de dejar una brújula a quienes vinieran después. Al final de la exploración del contenido, sabían que tenían en sus manos algo más grande de lo que esperaban. No era solo una herencia de sangre, era un archivo vivo de la historia no contada de Colombia. Un relato que podía liberar muchas
verdades o reabrir heridas antiguas. La duda ahora era qué hacer con todo aquello. ¿Hacerlo público? ¿Protegerlo? ¿Ocultarlo? Mateo decidió volver a Medellín antes de tomar cualquier decisión. Necesitaba tiempo, y en ese tiempo algo inesperado ocurrió. La madre de Mateo, Lucía, sufrió una crisis de ansiedad severa al saber de la nueva caja. El miedo de que todo volviera a la superficie, de que antiguos enemigos resurgieran, la afectó profundamente. Mateo, viendo a la mujer que más amaba en estado de fragilidad, se sintió culpable. Sentía que, pese a las buenas intenciones, quizás estaba cavando agujeros que debían permanecer cerrados. En una conversación tensa, Lucía finalmente se desahogó. Dijo que durante años intentó enterrar el pasado, no por cobardía, sino por instinto de supervivencia. Contó cómo tuvo que mudarse muchas veces, esconder apellidos, inventar historias. Dijo que el dolor de ver a su hijo crecer entre miradas de desconfianza la consumía más que cualquier recuerdo del cartel. Y, con lágrimas en los ojos, pidió solo una cosa: si decides contarlo todo, hazlo con el corazón, no con rabia, no con sed de justicia, con amor, porque solo el amor transforma. Esas palabras fueron el punto de inflexión para Mateo. En los días siguientes, reunió a un grupo de periodistas independientes, historiadores, líderes comunitarios y miembros de la ONG para presentar el contenido de la segunda caja en una reunión privada. Mostró las cintas, los documentos, las cartas. Escuchó distintas opiniones. Algunos decían que era su deber publicarlo todo. Otros temían represalias. Un historiador mayor, que había perdido a 2 hermanos en la guerra del narcotráfico, dijo algo que hizo reflexionar a todos. La verdad no tiene un momento correcto, tiene el coraje correcto. Mateo entendió entonces que el camino no era blanco o negro. Debía construirse con responsabilidad, paso a paso. Decidió crear un archivo protegido en colaboración con universidades, donde investigadores pudieran acceder al contenido con fines educativos e históricos. Las grabaciones más delicadas serían transcritas y analizadas con rigor académico. Las partes más simbólicas se compartirían con el público con la debida contextualización. El proyecto fue nombrado Memoria Viva, y su propósito era claro: no glorificar, sino comprender. Poco a poco, la iniciativa fue tomando fuerza. Museos se interesaron, documentalistas extranjeros ofrecieron apoyo, y lo más sorprendente, familiares de víctimas comenzaron a colaborar con relatos personales, reconstruyendo, junto con Mateo, una narrativa más honesta y humana de la época más oscura de Colombia. Por primera vez, distintos lados de la historia se sentaban en la misma mesa, no para señalar culpables, sino para sanar cicatrices. Mateo sabía que aún quedaba mucho por delante, pero también sabía que algo esencial había cambiado. El miedo había dado lugar a la escucha, y el peso de llevar un nombre se había transformado en la ligereza de hacer algo con él. Por primera vez, miraba al apellido Escobar no como una condena, sino como una semilla que, plantada con verdad, podía florecer en algo nuevo. La noticia sobre el proyecto Memoria Viva se esparció por todo el país y cruzó fronteras. Universidades de España, Argentina, México e incluso Alemania contactaron a Mateo ofreciendo colaboraciones académicas, propuestas de intercambio y traducciones a varios idiomas. Era como si el dolor de un pueblo finalmente encontrara voz a través del coraje de un joven que se negó a guardar silencio. Pero más que el reconocimiento externo, lo que realmente movía a Mateo era algo interno, silencioso y profundo: la certeza de que no hay sanación sin verdad.
Una tarde lluviosa de noviembre, Mateo fue invitado a dar una conferencia en el Congreso Nacional en Bogotá. La invitación causó polémica, como era de esperarse. Muchos lo veían como símbolo de renovación. Otros todavía lo veían como heredero del mal. Pero ese día, al subir al estrado frente a diputados, periodistas y víctimas de la guerra, Mateo no llevó discursos ensayados. Llevó un sobre. Dentro había copias de las cartas de Pablo, transcripciones de las grabaciones, fragmentos de los diarios y una carta personal de su madre, Lucía. Por cada documento que mostraba, Mateo leía fragmentos en voz alta, pero fue al leer la carta de Lucía que el silencio se apoderó del recinto. En ella, Lucía decía: «No pedimos cargar este apellido, pero elegimos qué hacer con él, y hoy mi hijo le enseña al país que el pasado no tiene que ser prisión, puede ser puente». El auditorio aplaudió de pie. Y por primera vez en décadas, el nombre Escobar no fue recibido con miedo. Fue recibido con escucha. Al final del evento, un señor de traje sencillo se acercó a Mateo con una foto doblada en el bolsillo. Era una imagen antigua, con dos jóvenes abrazados, sonriendo. Uno de ellos era su hermano, víctima de un atentado del cartel en los años 80. Con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «No perdono lo que hicieron, pero agradezco que recuerdes que mi dolor también es parte de esta historia». Esa frase marcó a Mateo de una forma distinta. Fue cuando entendió que su lucha no era por perdón, era por reconocimiento, por los invisibles, por los silenciados, por los que nunca pudieron contar su versión. Al año siguiente, Mateo publicó un libro titulado «Lo que heredamos cuando callamos». No era una biografía, ni un informe periodístico. Era una carta abierta al país. En él mezclaba recuerdos personales, relatos históricos, voces de víctimas, fragmentos de las cartas de Pablo, reflexiones sobre identidad, justicia y futuro. El libro se volvió lectura obligatoria en muchas escuelas y fue adaptado al teatro, con actores de comunidades populares y exmiembros de grupos armados que hoy eran educadores sociales. En el estreno de la obra, realizado en un antiguo teatro restaurado de Medellín, ocurrió algo inesperado. Al final de la presentación, cuando los aplausos aún resonaban en las paredes, Mateo subió al escenario para agradecer. A su lado estaban Lucía y Mercedes, 3 generaciones reunidas allí bajo el mismo nombre, pero con una nueva historia. Mateo miró al público y dijo con voz firme: «Durante mucho tiempo, el nombre Escobar representó miedo, dolor y silencio. Pero hoy, ustedes vieron lo que pasa cuando decidimos no huir del pasado, sino hablar con él. Cada uno de ustedes carga con una historia. Y tal vez el dolor que habita en ustedes no sea culpa suya. Pero lo que hacen con él, eso sí es una elección». El público se puso de pie en un aplauso largo y emocionado. Personas de todas las edades, clases e historias se unieron en un mismo sentimiento, no de olvido, sino de reconocimiento. En los meses siguientes, Mateo comenzó a recibir invitaciones para hablar en escuelas públicas, cárceles, comunidades indígenas y barrios periféricos. A donde iba solo llevaba una cosa: escucha. No intentaba enseñar ni imponer, solo escuchar. Y en ese proceso seguía escribiendo fragmentos de dolor, esperanza y transformación. En una carta escrita por él a Camila, meses después de 1901 de los eventos, Mateo resumió todo en una sola frase: «Quizás no nací Escobar, pero hoy soy hijo de la memoria». Camila, por su parte, publicó esa frase en el cierre del segundo documental que ella misma dirigió. El título: Herencias Invisibles. La película recorrió festivales internacionales. Fue premiada en Berlín, Buenos Aires, Santiago y Lisboa.
Pero lo que más conmovía a Mateo no era el reconocimiento. Eran los correos, cartas y abrazos que recibía de personas anónimas diciendo: «Yo también cargo un nombre que me duele. Gracias por mostrarme que no me define». Hoy, el proyecto Memoria Viva mantiene centros en 5 ciudades, ofrece talleres semanales y resguarda más de 200 historias archivadas de víctimas de la violencia en el país. Pero más que un proyecto social, se volvió un faro para quienes buscan sentido en el dolor. Una forma de decir, con todas las letras, que toda historia merece ser contada y que nadie tiene que cargar el pasado solo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se conectó con esta historia. Tal vez por el dolor, tal vez por la fuerza, tal vez por el coraje. Sea cual sea el motivo, quiero invitarte a seguir con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Vamos juntos a crear una comunidad de escucha, empatía y transformación, porque todos cargamos algo que no elegimos, pero todos podemos elegir qué hacer con eso.